vamos con las citocininas entonces. Las citocininas también se les llama citoquininas y no hay ningún problema en utilizarlo, y pueden encontrarlo indiferente en lo que está escrito de una manera o de otra. Ajá. Estas son hormonas que intervienen en la división celular. Su rol principal por el que se les conoce es por estimular la división celular y por actuar a nivel del follaje. Ellas son las contrapartes de las auxinas. Están además de implicadas en eso, por supuesto, en la senescencia. Ellas son antisenescencia. En el transporte de elementos nutritivos. También en el control de la dominancia apical. El desarrollo y actividad del meristemo apical del vástago. En el desarrollo floral. En la ruptura de dormancia y germinación. Y en la diferenciación de cloroplastos. Entonces, tiene muchas funciones. En general, esas funciones pueden estar en conjunción con otro regulador de crecimiento. Es que aquí vamos a romper una creencia que se ha formado muchas veces en pregrado por facilitar la docencia sobre todo, que es que los reguladores de crecimiento y las hormonas se tratan de manera aislada, y no son aisladas, ellos son un balance. Ellos son un balance, no es una sola cosa, sino que son varias cosas, y aumenta una, disminuye la otra para que ocurra una función, y de repente se balancean y ocurre otra función. Eso es importante, porque de repente vean que estamos repitiendo cosas. En división celular y desarrollo vegetal, las células maduras o diferenciadas dejan de dividirse al dejar de percibir la señal hormonal necesaria para iniciar la división celular. O sea, que uno de los elementos importantes para que ocurra división celular es la señal que suministran las citoquininas. Al dejar de ocurrir la señal, la célula cesa la división y comienza su proceso de diferenciación. Las citoquininas naturales, igual tenemos citoquininas naturales y las artificiales, que son los reguladores de crecimiento de acción citoquinínica o citocinínica, cualquiera de las dos terminologías. La más importante es la zeatina y tiene varias formas similares, varias formas relacionadas. Es un derivado de la adenina, de una base nitrogenada, y es la más abundante en tejidos vegetales. Por cierto, cuando es sintética y se compra, es la más cara de las que se tiene en los laboratorios. Es muy cara la zeatina, muy efectiva, pero muy cara. El segundo, el IP o 2IP, como se le quiere decir, el N6,2-isopentiladenina o isopentiladenina. Nosotros por abreviar le decimos isopentiladenina o 2IP. Tiene varias denominaciones. Como ven, otro derivado de la adenina. La dihidrozeatina o DZ. Y están los reguladores de crecimiento de acción citocinínica o citocininas artificiales, la quinetina, que fue la primera en ser descubierta y es también un derivado de la adenina, la benziladenina, que también es otro derivado de la adenina, todos relacionados con la adenina, el tidiazurón y el paclobutrazol. El tidiazurón van en esta escala. La quinetina tiene una acción cuando se aplica exógenamente, una acción suave, muy modulada. La benziladenina una acción marcada y el tidiazurón una acción devastadora, exagerada, fuerte. Actividades de la zeatina, que es la que utilizaremos como modelo, así como el ácido indolacético fue el modelo de las auxinas. Induce la división celular en presencia de auxina. Tiene que haber una pequeña cantidad de auxina y un balance. El balance es baja cantidad de auxina, alta cantidad
de zeatina y se induce división celular. Esa división celular no es una división celular loca, sino una división celular que conduce a la organización de algo, o sea, una división celular relacionada con meristema. Ella tiene una acción fuerte sobre los tejidos meristemáticos. Incluso en algunas ocasiones se aplica, por ejemplo, cuando se utilizan secciones de hoja, se aplica la zeatina con una baja concentración de auxina y ella, como su acción es siempre organizada en división celular, pero hacia la organización, ella promueve la formación de meristemos y esos meristemos se aceleran y crecen. Retrasa la senescencia foliar. Nosotros hacíamos un experimento en esa asignatura en el que se tomaban unas hojas de Ficus lyrata, unos de ellos son transgénicos y tienen una modificación en la producción de zeatina y otros son silvestres sin transformación genética. Se ponían en la nevera a llegar a la senescencia las hojas y se hacía la evaluación del cambio de color y de la entrada en senescencia a lo largo del tiempo. Y habían hojas que nunca entraban en senescencia, se morían, se disecaban sin entrar en senescencia, porque tenían una alteración en el metabolismo de la zeatina, unas transgénicas. También promueve la expansión de los cotiledones en las dicotiledóneas. Existe unas citocininas o citoquininas que son exógenas, o sea, no las produce la planta, pero son naturales, tampoco las produce el ser humano. Y se trata de que hay algunas bacterias del suelo, entre estas bioestimulantes que estamos utilizando, Bacillus subtilis y compañía, algunos microorganismos benéficos, algunas bacterias patógenas que segregan citocininas libres. Por ejemplo, la transzeatina es muy común que se presente, la ciszeatina y algunos ribósidos de zeatina. La transzeatina es bastante fuerte y ella conduce a la producción, a la división celular acelerada y desorganizada y forma callo. Uno de los patógenos que lo hace es Agrobacterium tumefaciens, que produce la enfermedad de agallas. Yo lo he visto aquí en Venezuela en rosáceas, muy especialmente en membrillo, que forman unas agallas en las ramas. Una cepa silvestre de Agrobacterium tumefaciens que tenemos aquí en Venezuela. Lo que sucede es que esa hormona, esa transzeatina, ataca la zona donde está infectando la bacteria. Ella produce un callo masivo. Ese callo masivo es transgénico, pero transgénico natural, sin intervención del hombre, y produce unos polisacáridos que solamente puede aprovechar el agrobacterium, de tal manera que el tejido del callo se convierte en una biofábrica de polisacáridos exclusivos para el consumo de la bacteria, y la bacteria se instala ahí a consumir ese polisacárido y nadie más va a llegar a comérselo porque ella es la única que lo puede metabolizar. Esa es la parte negativa, pero está la parte positiva, y es que otros microorganismos pueden considerarse benéficos, bioestimulantes, que también ayudan a la planta y que producen citoquininas de manera natural y que estimulan el desarrollo foliar. También hay insectos y los productores de agallas y nemátodos, también productores de estructuras engrosadas que causan neoformaciones, formación de tumores en la planta, y eso ocurre por la aplicación de citoquininas exógenas que las produce ese organismo. ¿Dónde se producen las citocininas? Se producen en los meristemas subapicales de la raíz. Por ello se le considera la contrapartida de las auxinas. Las citocininas estimulan el desarrollo foliar y se producen en los ápices radicales, y las auxinas estimulan el desarrollo radical y se producen en los ápices foliares.
Las citosininas sintetizadas en las raíces se mueven por vía de xilema hasta los tallos en conjunto con el agua y las sales minerales absorbidas. O sea, van por vía apoplasto, no tienen un control inteligente. Otras partes de la planta que sintetizan citocinina, los embriones jóvenes, las hojas verdes o jóvenes en desarrollo, los frutos jóvenes y algunos otros tejidos. Una señal emitida por los brotes regula el transporte de ribósido de zeatina desde la raíz. O sea, los puntos de desarrollo foliar son altos consumo de zeatina. La zeatina se transporta en forma de ribósido para inmovilizarla, para que no vaya, a diferencia de la usina, que la usina va por el camino haciendo una acción y marcando la polaridad. La zeatina no se transmite de abajo hacia arriba y va por el camino haciendo cosas, sino que se inmoviliza llevando la forma de ribósido, y donde llega a su sitio se vuelve a activar. Ella se transporta de manera inactiva. En las hojas se transforma en glucósidos de zeatina, desde ribósidos de zeatina hasta glucósidos de zeatina, que es una forma sin actividad hormonal que deja de estar disponible a la célula porque es compartimentalizada. Se almacena de una forma no utilizable. En la forma de glucósidos se acumula en semillas y hojas, en particular en las hojas senescentes. ¿Por qué se acumula en la hoja senescente como glucósido? Porque si no se le da una forma inmovilizante, ella impediría la senescencia. ¿Hasta qué punto? Hasta el infinito. Si no disminuye la cantidad de citocinina, de zeatina específicamente en una hoja, esta hoja se muere por deshidratación, sin entrar en senescencia nunca. Y si no entra en senescencia, la planta no puede recuperar todo lo que está invertido allí. La planta necesita que haya la senescencia. Además, ese se convierte en un parásito que consume los asimilados para vivir sin estar haciendo nada. Las citoquininas son metabolizadas rápidamente por los tejidos vegetales. Existe una enzima que se llama citoquinina oxidasa que rompe la cadena de la zeatina y la inactiva irreversiblemente. O sea que es muy fácil que sea inactivada. Esta enzima se activa por altas concentraciones de citoquinina, o sea, la planta tiene un límite. Una vez que ese límite es superado, la planta comienza a eliminar la citoquinina en exceso. Cuando se aplica exógenamente en forma de regulador de crecimiento, si aplicamos demasiado, lo que generamos es un proceso de arrosetamiento. Como son desintéticas, la planta no tiene mecanismos para metabolizarlas e inmovilizarlas, entonces el fenómeno que ocurre es un arrosetamiento. Vuelve muy arrosetado el cultivo in vitro, se puede ver. Nuevamente les estoy narrando lo que no se pudo hacer y lamento mucho no haber podido hacerlo, es que ustedes también montáramos una práctica de reguladores de crecimiento al inicio del laxo era y se iba después, el día de hoy se iba para el laboratorio de cultivo in vitro y se miraba y podían ver entonces efecto de la zeatina, efecto de todos los reguladores de crecimiento se podían haber observado in vitro, pero bueno, no estamos en condiciones de hacerlo y eso lo reemplazamos por más clases, no por nada. No fue que se eliminó el tiempo, sino que dedicamos más clases. Cuando da inicio la germinación, las formas libres activas aumentan rápidamente, o sea, el material que fue almacenado en formas inactivas es vuelto a colocarlo en una forma activa para que pueda, después de la germinación, promover la multiplicación celular y el crecimiento de esa plántula. Los glucósidos que estaban en almacenamiento decrecen porque son convertidos en formas libres. Algunos de los efectos fisiológicos de la citocinina: regula la división celular en brotes y raíces, actúa directamente en los meristemos promoviendo la proliferación en el meristemo apical del vástago e inhibiéndola en el meristemo subapical de la raíz.
Relación de auxina-citocinina regula la morfogénesis in vitro. Es muy importante. Ellas actúan en conjunto. Eso es una dualidad. Si la auxina es alta y la citocinina es baja, se forman raíces. Si la citocinina es alta y la auxina es baja, se forman brotes. Y si son una condición intermedia, las células permanecen indiferenciadas. Otro efecto fisiológico, regulación de la dominancia apical. Las citocininas actúan al contrario que las auxinas. Un incremento de la auxina libera de la dominancia apical a las yemas. Entonces nosotros podemos hacer aplicaciones de ese tipo y producir, por ejemplo, ramificaciones cuando nos interesa generar algún tipo de ramificación. O controlar la altura de un árbol, hacer que ramifique lateralmente. Hay varias alternativas. Luego, la citocinina genera el retraso de la senescencia foliar. Las hojas adultas no producen citocinina, las reciben de las raíces. Y eso hace que ellas se mantengan en un estado juvenil, un estado de no senescencia. La hoja está recibiendo de las raíces. Pero cuando la hoja se envejece, la demanda de agua se va para otro lado. ¿Para dónde? Para las hojas jóvenes. Y al haber una demanda de agua en las hojas jóvenes, con el agua viene en el flujo la citoquinina y por tanto deja de percibirse esa citoquinina en la hoja vieja. Entonces esa hoja vieja, al tener una menor cantidad de citocinina, puede comenzar el proceso de senescencia y se cae. Movimiento de nutrientes. La presencia de citocininas origina el fenómeno de movilización de nutrientes inducida por citocininas. Los nutrientes se acumulan en los órganos con altas concentraciones de citocinina, alterando la relación fuente-punto de consumo. ¿Y dónde está la alta concentración de citocinina? Donde haya mucha agua. ¿Y donde hay mucha agua? Donde haya mucha evapotranspiración, o sea, en los puntos que están haciendo actividad. Para allá se van a ir entonces los nutrientes. También afecta el desarrollo de los cloroplastos. En conjunto con la iluminación, la nutrición adecuada y el estado de desarrollo, la presencia de citocinina promueve la síntesis de los pigmentos fotosintéticos y las enzimas necesarias para la fotosíntesis. Entonces los productos que son así de hoja, por ejemplo, van a una empresa ahorita donde sacan ramas chinas que llaman boxol. Ajá. Sería conveniente utilizar más bien citocinina en vez de toxina, ¿verdad? Sí. Otra cosa que yo recomiendo, que ha ido extraordinariamente bien, aunque no es el tema, pero es un bioestimulante para hortalizas de hoja de primera, los ácidos fúlvicos, el certero foliar del profesor Vianel. Porque hace dos cosas. Los ácidos fúlvicos son un bioestimulante, ayudan al desarrollo foliar y, por si fuera poco, le dan brillo a la hoja. Las hojas se ven mucho más apetitosas, la calidad aumenta mucho y las concentraciones que se utilizan 1 o 2 mililitros por litro. O sea, las cantidades son muy pequeñas. Aspersión foliar. Ácido fúlvico, se llama certero foliar. No puede ser. El problema es que tú no le puedes aplicar ácidos húmicos porque los ácidos húmicos manchan la hoja. Entonces todos los productos que hay por ahí de ácidos húmicos y fúlvicos vienen mezclados. Si le echas eso, te sale unas manchas marrones en la hoja y la arruinaste. Ya eso no se puede vender. Pero como Vianel separa los ácidos húmicos de los fúlvicos, tú le pones los fúlvicos y aquello te queda, además de brillante, grueso, mejor coloración, mejor turgencia. Es un muy buen bioestimulante para hortalizar. Si le pones un producto que tenga auxina, citocinina, te retrasa la senescencia. Y si se consigue un biol que sea rico, por ejemplo, uno que se puede utilizar, el Bacillus amyloliquefaciens,
también es de aplicación foliar. Este sirve de protector para la hoja y te sirve de estimulante, produce citocininas. Eso también, Bacillus amyloliquefaciens, con Q lique. Ajá. Vamos a las giberelinas. Las giberelinas son el grupo masivo. Son más de 125 compuestos que se han descubierto. Y se les, más que por función, se les agrupa por estructura química, porque todos son similares. Están relacionados con la promoción de crecimiento de tallo, pero participan en muchos otros procesos porque precisamente son muchos compuestos. Regulan la germinación, la movilización de reservas al endospermo, el crecimiento de brote, la floración, el desarrollo floral, el cuajado de frutos. Por eso se ponen giberelinas también para ayudar a cuajado de frutos. La forma de denominarlas es AG con un subíndice, un número. Y eso es el orden en que se descubrieron. Entonces habría AG1, AG2, AG3, AG20, AG30, 50, etcétera. Son todas, tienen una afinidad estructural y lo que se les pone el número es en el orden en que fueron descubiertas. La giberelina biológicamente activa que regula la longitud del tallo, la responsable de longitud de tallo es AG1. También nosotros en cultivo in vitro utilizamos AG3 y lo llamamos ácido giberélico, AG3. También responsable de elongación de tallo, funciona muy bien elongando los tallos. ¿Cómo se sintetiza la giberelina? Ella se sintetiza a nivel celular en tres lugares. En primer lugar en los plastidios. La primera etapa de la síntesis de los plastidios. La segunda pasa al retículo endoplasmático y allí recibe un segundo toque. Y la tercera modificación es el citosol. En el retículo endoplasmático se producen AG12 y AG53. Esas son las precursoras de todos los demás. Entonces, en el citosol, AG12 y AG53 pueden ser convertidas en AG1, AG2, AG3 y todas las demás. ¿Según qué? Según las necesidades de la planta. Se sintetizan en tejidos apicales, meristemos, hojas y entrenudos superiores en crecimiento activo, en frutos y en semillas en desarrollo. O sea, en estructuras que necesitan crecer. Se sintetizan en las estructuras que necesitan crecer. Se transportan por vía floema. Y como las cosas que se transportan por vía floema, ¿cómo se transporta? Por demanda. Entonces, ellas van al sitio donde hay demanda. ¿Dónde es el demanda? Donde haya crecimiento. Y ellas estimulan el crecimiento. Entonces, hay más demanda porque va más estimulante del crecimiento. De manera masiva, un órgano que demanda más recibe más citoquinina, y si recibe más citoquinina recibe estimulación para que haya elongación y crecimiento celular, que es la siguiente etapa a la de la multiplicación. Para elongación de tallos, su presencia incrementa la elongación y la división celular. ¿Cómo lo hace? Actúa sobre la pared, alterando la estructura de la pared para que la turgencia celular pueda permitir o impulsar la elongación de la pared. O sea, que su acción fundamental es afectar la mecánica de la pared celular. Una vez que la reblandece, entonces la turgencia natural de la célula puede hacer que haya crecimiento. El último de los que me toca dar a mí, el etileno. Su principal característica es una hormona gaseosa, a diferencia de las otras, y por ser gaseosa y muy pequeñita, se puede difundir en los tejidos con gran facilidad. Es activa como todas las hormonas a muy bajas concentraciones. Con 1 microlitro por litro es suficiente para que actúe. Y eso nos genera a nosotros un gran problema en post cosecha. Un pequeño daño en un órgano productor induce la producción de etileno, y esa producción de etileno puede arruinar una enorme cantidad de materiales almacenados.
o son concentraciones muy bajas. ¿Qué tan bajo? Nos da una proporción, este es lo siguiente que sigue allí. Una sola manzana madura puede contener 2.500 microlitros por litro. Por supuesto, una manzana no tiene un litro, pero una manzana sí puede tener, una manzana grande puede tener un cuarto litro. Entonces en una manzana nos podemos conseguir 2.500, 750 microlitros de etileno en una sola manzana, y 750 microlitros de etileno alcanzan para 750 litros de aire para hacerse efectivo. O sea, con una sola, por eso que el dicho está muy bien dicho, una sola manzana arruina todo el barril. Es verdad. Y eso sucede igual con los cambures y con los plátanos. Entonces, eso es un asunto a prestarle atención. Por supuesto, tiene valor positivo y tiene valor negativo la afirmación, porque dependiendo, nosotros podemos sacar el etileno para que no nos dé problemas o meter el etileno para que nos ayude. Biosíntesis de etileno. El etileno puede ser sintetizado en todas las partes de la planta. ¿Por qué? Ya ustedes lo vieron, lo hemos visto en 2 ocasiones, porque el etileno es una señal por estrés biótico y abiótico. Entonces, al ser una señal por estrés, él se produce en cualquier lugar que sea susceptible de recibir estrés, en cualquier lado de la planta. La tasa de producción depende del tipo de tejido y del estado de desarrollo. Es variable su capacidad de producir, también es variable la especie en producirlo, pero lo producen porque es una señal importante para procesos de respuesta, por ejemplo, a patógenos, o para respuesta a incluso microorganismos simbióticos. Se incrementa durante la abscisión foliar para ayudar al proceso de abscisión. Durante la senescencia floral, para ayudar al proceso de senescencia, retirada de los nutrientes. Las plantas sacan los nutrientes de las flores antes que la flor se caiga, para aprovechar lo que estaba allí. Una flor puede ser muy nutritiva en estado de máxima apertura, pero cuando empieza la senescencia floral, la planta retira los nutrientes de allí. Si había nitrógeno se lo lleva, si había potasio se va. La maduración de los frutos también, por supuesto, tiene como señal la presencia de etileno. Algunos daños pueden desencadenar altas producciones de etileno, por ejemplo los daños mecánicos. Algunos estreses como enfermedades, frío, sequía o altas temperaturas también estimulan la biosíntesis de etileno. O sea, esa es una hormona importantísima para el funcionamiento de la planta, para bien y para mal, para morfogénesis, para deterioro. Tiene muchos usos, para respuesta patógena. La metionina es el precursor del etileno, o sea, hay metionina en todos lados, un aminoácido necesario para la síntesis de proteínas. Y la enzima ACC, hay 2, ACC oxidasa y ACC, me disculpo, no recuerdo la otra. Ese esquema lo pongo yo cuando vamos a estudiar senescencia. Son intermediarios que garantizan la formación a partir de la metionina del etileno. El etileno se libera con facilidad en los tejidos porque tiene una estructura muy simple y pasa a través del apoplasto, o sea, por los espacios intercelulares. Entonces, cuando se hace todo el tomate y invernadero, eso no también produce. Sí va a haber una pequeña producción de etileno. No hay el efecto tan grave en la planta. Porque, como dice allí, eso depende del órgano y depende del nivel de daño que está ocurriendo. Que la planta, ante un daño mecánico, el etileno muy probablemente sea producido y consumido en el mismo sitio para que induzca la formación del callo y el cierre de la herida. Mientras que cuando tú tienes un daño de un patógeno, la difusión es mucho mayor. La señal se difunde más lejos. Pero también son muchos puntos. Cuando ataca un patógeno no te ataca aquí, te ataca en muchos lugares. Pero sí, las podas pueden generar problemas de producción de etileno. El mayor problema está en los invernaderos cerrados. Nosotros prácticamente no trabajamos con invernaderos cerrados, es el otro punto. Manejo de invernaderos cerrados, sobre todo para Venezuela, la recomendación cuando se va a producir material de propagación. Va a producir un microtubérculo de papa, como semilla de papa, para producir
estacas de crisantemo, para producir plantas sanas de cítricos. Son pocos los casos en Venezuela. Las hojas jóvenes en desarrollo producen más etileno que las adultas. Un tejido joven produciendo etileno. Porque es una señal para muchas cosas. El problema es ese. Si nosotros inhibimos el etileno, se ha visto mucho, ahí se han producido transgénicos con inhibición de las enzimas últimas, por ejemplo la ACC oxidasa, para inhibición de la producción de etileno, y el resultado es que se afecta respuesta a patógenos, se afecta morfogénesis, se afecta productividad, incremento, ganancia de masa seca, se afectan muchas cosas, porque es una hormona que interviene en muchas rutas. Bacterias y hongos también pueden producir etileno. Algunos de los efectos fisiológicos del etileno: maduración de frutos. ¿De cuáles? Los que llamamos climatéricos. Existe un tipo de frutos, muchos, por cierto, que son capaces de atravesar una primera etapa de incremento de la respiración antes de comenzar a madurarse y que responden a la acción del etileno. A eso se les llama climatéricos. ¿Qué hace el etileno? El etileno, para la maduración de esos frutos, produce ruptura enzimática de las paredes celulares, actuando sobre ¿quiénes? Sobre las pectinas, los pectatos de calcio y magnesio. Al actuar sobre la pectina, removiendo el calcio y el calcio y el magnesio dejan de estar allí como enlazante y la pectina deja de ser rígida y comienza a ser gelatinosa. Y entonces la pared desliza. El mejor ejemplo de eso es un cambur. Un cambur está verde y las pectinas están en su forma sólida, y un cambur 4 días después es completamente fluido. Y lo que ha sucedido es que las pectinas han sufrido un proceso enzimático que les ha quitado el calcio y el magnesio. Otra cosa, se hidroliza el almidón para producir azúcares. Otra vez el mismo cambur, antes era rico en almidón, ahora es rico en fructosa. Se acumulan azúcares y también se desaparecen los ácidos orgánicos, los compuestos fenólicos y los taninos. Y seguimos con el cambur. Un cambur tiene una concha frunciosa con muchos polifenoles en su contenido cuando se encuentra verde, y cuando madura los polifenoles desaparecen. Hay gente que se mastica una concha de cambur porque no tiene, y esos polifenoles estaban amargos generando unos efectos y ahora ya no están, desaparecieron por acción del etileno. Se acumulan antocianinas y carotenoides, o sea, hay pigmentación, desaparece la clorofila, se desorganiza la clorofila, se producen antocianinas y carotenoides y tenemos coloración en los frutos. O sea, mucho proceso de maduración está relacionado con la presencia de etileno. Los frutos sensibles al etileno se denominan climatéricos, ya lo dijimos, y presentan un pico respiratorio típico antes de iniciar la maduración, y los frutos que no responden al etileno los llamamos no climatéricos, por ejemplo la naranja y la uva. No se comportan de la misma manera. Otro efecto, inducción de epinastia. La epinastia, o sea, el acostado de las hojas, es inducido por el etileno y por altas concentraciones de auxino. También lo producen el estrés hídrico, el salino y por patógenos. Ellos producen síntesis de etileno y el síntesis de etileno produce la epinastia nuevamente. En algunas dicotiledonias el aguachinamiento también produce anaerobiosis, ya lo estudiamos. Fíjense que ya hemos estudiado muchas cosas. Ya estudiamos la anaerobiosis radical, que produce también síntesis de etileno y epinastia. Ese mecanismo lo vimos chévere. Ajá. Efecto fisiológico del etileno siguiente: la dormancia en semillas y yemas. Las semillas que no germinan a pesar de encontrarse en condiciones ambientales adecuadas están en un proceso que se llama dormancia. Lamentablemente no lo podemos estudiar a profundidad. Ese proceso se estudiaba en horticultura general. El etileno rompe la dormancia y estimula la germinación de algunas semillas, como los cereales. El etileno también puede ser empleado para romper la dormancia en las yemas de papa. A veces tenemos grelado, pero necesitamos que el grelado ya se desencadene con un desarrollo para poder sembrar papa, y se puede exponer a etileno para acelerar el proceso de romper la dormancia
porque, bueno, a veces uno está apurado. El etileno es un regulador positivo de la formación de pelos radicales en varias especies. Aquí los microorganismos nos pueden ayudar. Nosotros podemos tener una población de microorganismos del suelo que produzcan, que de hecho lo hacen, etileno, y que nos estimulen a la formación de pelos radicales, favoreciendo a la planta de la cual están viviendo ellos. Ellos viven de los exudados de la planta y quieren que la planta esté saludable y bien, y pueden suministrar el etileno para que se generen los pelos y absorba más. Ahí vamos a la tremenda importancia de la microbiota del suelo. Induce la floración en la familia Bromeliaceae. Afecta la floración en mango y plantas con flores unisexuales como el pepino, inclinando la balanza hacia la producción de flores femeninas, que se necesitan mucho, por supuesto. Hay materiales en Venezuela que no están bien adaptados, que echan mucha flor masculina y cuesta mucho que salga una femenina. Interviene en procesos de respuesta al ataque de patógenos, ya lo dimos y lo revisamos. La senescencia foliar. Como dijimos, la senescencia es un proceso programado genéticamente. Cuando la señal de senescencia es adecuada, la hoja empieza a hacer todos los procedimientos. Eso es un mecanismo de muerte celular y de retiro, muerte celular programada y de retiro de recursos de una estructura que se va a eliminar. Está todo programado. En el caso de la senescencia eso es muy bonito porque es un protocolo. La planta sigue un protocolo. Uno puede predecir, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto, ahora se va a descomponer la clorofila, se van a formar antocianinas, va a pasar todo eso y uno lo chequea y eso va pasando al pie de la letra. El etileno actúa con las citocininas. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que disminuir el suministro de citocininas y se tiene que pasar a formas inactivas las citocininas presentes, porque si no, el etileno no va a poder dar la señal de la senescencia. La aplicación exógena de ACC o de etileno, el ACC que es el precursor del etileno o del etileno, acelera la senescencia foliar, por supuesto. Y el incremento de la producción de etileno acelera la descomposición de clorofila, además de la movilización de elementos nutritivos móviles. El etileno se puede utilizar comercialmente. Existen formas utilizables de etileno como el ET-FOAM, que se aplica en forma líquida, él es absorbido y transportado por la planta y luego ella libera el etileno. Se utiliza para estimular maduración en algunos frutos, para remover, hacer que la naranja se ponga de bonito color, no sé qué, de verde. Para sincronizar la floración y la maduración en piña, es muy bueno para inducir floración en piña y hacerla sincronizada para poder tener cosecha homogénea, porque el problema en Venezuela no le paramos mucho porque en la situación en la que estamos, pues la comercialización está poco cuidada, pero realmente un productor necesita vender la piña toda de más o menos el mismo tamaño, más o menos el mismo estado de desarrollo y cosechada en grandes cantidades para poder entregar pedidos, y esa sincronía se logra aplicando etileno para acelerar la excisión foliar y para que aparezca la aparición, para que aparezca la presencia de flores femeninas en el pepino. Un siguiente punto es el balance hormonal. Lo mencioné en el caso de las auxinas y las citocininas, que existe el balance hormonal. Pero el balance hormonal no solamente es auxina, citocinina. El balance hormonal es completo. Toda la planta y los diferentes órganos por separado, fíjense, toda la planta y los diferentes órganos por separado llevan su propio balance de reguladores de crecimiento. Y no es estable, sino que varía a lo largo de la vida de la planta. Eso ya ha sido establecido porque como hay herramientas de análisis más avanzadas y más sensibles, ya ha sido establecido en muchos cultivos y ahora estamos en condiciones de conocer la situación hormonal en cada momento, lo que podemos hacer nosotros por aplicación hormonal para promover un proceso o retrasarlo o inhibirlo, y los elementos nutricionales que colaboran con ese proceso.
Los ciclos de los nutrientes en el suelo intervienen. No, perdón, eso no iba ahí. Eso no iba ahí. Esto es lo que yo quería mostrar. Lamentablemente el proyector no está bueno, pero yo creo que la gráfica la distingue. Esto es para fresa. En el ciclo de una fresa, aquí están las etapas. La etapa azul es germinación y establecimiento. La etapa verde es crecimiento vegetativo, por supuesto. La etapa naranja es floración y reproducción. Y la etapa fucsia es no leo la palabra ni yo. Fruto de no sé qué cosa y madurez. Bueno, digamos que fruto hecho, pues. O hecho, como diríamos en criollo, y madurez. Esas son las 4 etapas que atraviesa la planta. Y miren cómo va bailando. Vamos a ir hormona por hormona. El ácido oxídico, el que es el primero que está aquí. Miren, tenemos un pico de ácido oxídico que va a disminuir, porque si no disminuye no podemos tener germinación. Efectivamente los aquenios chiquiticos de la fresa se germinan. Y miren cómo disminuye y se nos va para el piso y sigue por aquí al piso durante la etapa de crecimiento vegetativo y comienza a crecer durante la floración hasta que se cruza, porque es que no es solo, sino que él va en su línea, pero se cruza con el etileno que es este, que es el gris, y en el punto donde se cruzan se desata la senescencia, y ahí es donde comienza la maduración del fruto y sigue creciendo durante el proceso de maduración del fruto un poco más, y después que el fruto está maduro decae. Fíjense, tuvimos en este momento una interacción, estamos por eso hablando de balance, una interacción con el etileno, y aquí tiene una interacción al inicio de la germinación con el ácido giberélico, donde se cruzan, comienza la germinación. Entonces hay una interacción con ácido giberélico y una interacción con ácido abscísico. Nosotros aquí, en el caso de etileno, podemos acelerar maduración si quisiéramos, no nos conviene en fresa, y podríamos acelerar germinación con ácido giberélico. Como el segundo pico que aparece lo vemos, ácido giberélico comienza a crecer en la medida que ocurre la germinación, luego decae, pero no mucho, durante la fase de crecimiento vegetativo, se cruza con las auxinas para determinar el crecimiento celular, para que la planta crezca y genere infraestructura, y luego comienza a decaer lentamente durante la etapa de la floración y de la maduración hasta desaparecer. Seguimos. ¿Quién es el próximo? La auxina. La auxina igual va creciendo lentamente durante la etapa de germinación y establecimiento. Es muy alta la auxina en el momento del inicio del crecimiento vegetativo. ¿Por qué? Porque se necesitan en toda esa etapa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en esa etapa? Echarle fósforo para que eche raíces a todas las plantas. En la primera etapa vamos echándole fósforo y nitrógeno para que eso nos produzca raíces. Pues eso es lo que está haciendo, raíces. Pero entonces comienza a decrecer, porque ya una vez que la planta está en crecimiento vegetativo, lo que necesitamos es follaje. Entonces, palo abajo, va bajando, sigue bajando y desaparece. De ahí en adelante ya no se necesita. Luego venimos con la última, que no la veo. La citoquinina, aquí está. Ella tiene un pico alto previo a la estimulación de la formación de los meristemos y el tejido, y luego baja y vuelve a comenzar cuando comenzamos a generar fruto, y luego disminuye hasta el final. Como estamos viendo, esto nos muestra cómo es el comportamiento hormonal, todo el ciclo de la planta, pero esto lo podríamos hacer para el fruto y sería diferente. Y nosotros aquí sabemos entonces cómo podríamos intervenir en cada caso. Aquí debajo además están
los requerimientos de elementos nutritivos. ¿Qué se necesita en la primera etapa? Calcio, hierro, magnesio, manganeso, nitrógeno, fósforo y zinc. ¿Qué se necesita en la segunda? Miren cómo cambió: boro, calcio, cobre, hierro, potasio, magnesio, manganeso, nitrógeno, fósforo, zinc y aminoácidos. ¿Y qué se necesita en la tercera? Miren, boro y calcio. Calcio y boro, ¿por qué? Desarrollo tubo polínico, cuajado, desarrollo inicial del fruto. Ajá. Cobre, potasio, llenado de fruto, magnesio, molibdeno y aminoácidos. Y por último, en la etapa final, donde el fruto ya está madurando, boro, cobre, potasio, magnesio, manganeso, molibdeno, fósforo y aminoácidos. Esto ya está avanzado y el asunto se está tratando así. Hay que entenderlas como las vimos primero, una por una, porque si estudiarlas una por una es un poquito complejo, estudiarlas todas juntas es más. Pero ya eso se analiza de esta manera, como nos lo está mostrando la gráfica. Aquí está otro. Este es un ciclo general, no para una especie determinada, y nos muestra cómo hay una evolución de citoquinina, auxina, ácido gibberélico, etileno y ácido abscísico a lo largo de las etapas de la planta. Igual germinación, establecimiento, crecimiento vegetativo, floración y reproducción, fructificación y madurez. Cómo avanzan unos, cómo disminuyen otros y cómo ocurren los eventos. Miren, eventos de germinación en un balance de ácido abscísico con ácido gibberélico. El siguiente evento, iniciación celular en un balance de citoquinina con auxina. El siguiente evento, crecimiento celular en un balance de auxina con ácido gibberélico. Siguiente evento, la senescencia en un balance de etileno con ácido abscísico. Y los nutrientes que se necesitan. Aquí está. Nosotros con esto ya podemos tener una idea de qué cosa, no tenemos la concentración que vamos a poner, pero tenemos qué cosas necesitamos en cada una de las etapas para suplir las necesidades de la planta. Me pasé 5 minutos. Y para que vean, aquí el Intagri nos saca uno donde esta grafiquita no está tan bonita, pero donde están las etapas del desarrollo del fruto de tomate. Aquí están dibujadas las etapas, se ve pésimo, así estaba. Las diferentes etapas de preantesis, antesis, cuajado, formación de fruto, desarrollo de fruto, inicio de la maduración hasta la maduración, y las reguladores de crecimiento que son importantes en cada una de esas etapas. Fíjense cómo aparece ser muy importante las auxinas aquí al inicio del cuajado y al final, al inicio de la maduración, como la gibberelina tiene unas intervenciones, como la citocinina y como el ácido abscísico tiene unas intervenciones en cada una de las etapas. Eso nos permite un manejo mucho más claro de lo que nosotros pudiéramos hacer entonces para poder tener un control de la planta a nivel de producción. Bueno, entonces, repito la pregunta. ¿Alguien se quiere encargar de los reguladores para la semana que viene o hacemos un examen? Bueno, hacemos un examen. Ajá, entonces, nosotros nos vamos a hacer un examen. ¿Se los voy a mandar por WhatsApp? No, bueno. Entonces, ¿quién se...? ¿Ah? No, son los que faltaron. Está faltando el jasmónico, el salicílico. Me falta alguien. Ya va que... Bueno, diga cuál. Aquí voy a buscarlo otra vez que ya me perdí. Brasinoesteroides, jasmónico y salicílico. ¿Cuál quién? Jasmónico. Son jasmónico, brasinoesteroides y ácido salicílico. Ajá. Ok, estamos listos entonces. Bueno, eso nos vamos a ver en 15 días.
Yo voy a hacer lo posible de grabar la próxima clase porque crecimiento y desarrollo no ha terminado. Falta la captación de los estímulos luminosos que permiten la ubicación de la planta. Recordemos que las plantas saben quién está al lado, no tienen hojas, pero no tienen ojos, pero tienen hojas. Y ellos con las hojas captan los cambios de la radiación, el filtrado, y saben si están debajo de un árbol, si el árbol que está filtrándoles es bueno o es malo, si es receptivo para ellos o no, saben muchas cosas. Entonces esas cosas se hacen con esa otra. Si yo hago lo posible de poner eso. Ajá. Y el lecherito colocó todas las hojas que estaban alrededor de él, todas las plantas que estaban cercanas del refugio, Ajá. las hojas amarillas. No se colocaron amarillas, pero específicamente las hojas por el lecherito, del resto estaba Sí, no, cerca. las plantas se comunican. Y se comunican a veces para bien y a veces para mal.